Dice la palabra del Señor en Primera de Crónica 11:9. Dice así: y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Amén. Oramos. Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este momento que llegamos, Señor, al tiempo de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándonos entendimiento de lo que tú quieres hablarnos en esta hora, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelándonos tu palabra, Señor, ministrándonos, Señor, en el nombre de Jesús. También, Señor, te pedimos por aquellos que van a estar escuchando la radio, Señor, que tú estés bendiciendo, Señor, que tú estés ministrando, Señor, sus vidas. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo, Señor, de tu palabra, bajo tu guía, bajo tu presencia, Señor, bajo tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje de esta noche es: no te detenga, sigue adelante. Diga conmigo: no te detenga, sigue adelante. Gloria a Dios, aleluya. Qué importante es poder tener una visión en Dios de un continuo crecimiento. El propósito de Dios para nuestras vidas es que vayamos en un continuo crecimiento, tanto en lo espiritual como en lo material y también en lo que es influencia, en lo que es alcance de la unción que el Señor ha depositado en nuestras vidas. El Señor quiere que vayamos en un constante crecimiento. Y nosotros vemos en la vida de David que él iba creciendo, iba adelantando, dice la palabra, y el Señor estaba con él. Y lo que yo pude ver en la vida de David es como el Señor lo iba ampliando su perímetro de alcance, como él comenzó siendo ungido por el profeta Samuel, pero luego el Señor lo comenzó a llevar a un perímetro más grande de influencia. Primero podemos ver allí en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13, donde dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Nosotros vemos que aquí recibe la primera unción David. La primera vez que es ungido David lo hace el profeta Samuel. Y desde aquel día el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y sabe que esta unción lo capacitó a David para tener victoria en su casa, en su trabajo, en lo que él hacía, que era cuidar ovejas. El Señor con esa unción lo llevó a tener victoria en su propia familia, en su propio trabajo. Amén. Entonces Dios comienza desde allí. Dios, cuando te llama, comienza a darte victoria entre tus hermanos, entre tus familiares. Dios comienza a darte victoria en tu trabajo, porque la unción de Dios aún alcanza para bendecirnos aún en el área laboral. Amén. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Dios no es solamente Dios de lo espiritual, también es Dios de lo material. Y el Señor tiene victoria también para el área económica. Dice la Biblia que venían los leones, venían los osos a querer comerse las ovejas que David cuidaba. Y David se levantaba con la unción de Dios y vencía a los leones, vencía a los osos que querían dañar económicamente la casa del padre de David. Amén. Entonces la unción de Dios te va a capacitar para tener victoria en lo económico. Y yo veo, hermano, que eso es el comienzo
el comienzo de la bendición para tu vida y para mi vida. Luego dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 2, verso 4, dice, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galat son los que sepultaron a Saúl. ¿Sabe? Aquí dice la palabra que vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David. Aquí nosotros podemos ver que David es ungido por segunda vez. Y esta unción que recibe David en este lugar le da un perímetro más grande de alcance, de autoridad, porque Judá ya era como una provincia. O sea que la unción se iba acrecentando, porque la primera unción, el Señor le daba victoria en su trabajo, en su casa, entre sus hermanos, en la congregación, pero esta unción ya le estaba dando a David una autoridad, o le estaba dando unción para tener influencia a toda una ciudad. Dice la palabra que esta unción lo llevó a David a reinar en todo Judá. Amén. Ahí nosotros vemos cómo se iba extendiendo. Luego, un poquito más adelante, en 2 de Samuel, capítulo 5 y verso 3, dice, y vinieron pues todos los ancianos de Israel en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, dice, delante de Jehová, y luego dice acá, y ungieron a David por sobre Israel. Fíjese cómo el Señor lo iba llevando a David en un mayor alcance. Aquí, cuando David es ungido, ya está teniendo influencia en toda una nación. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, hermano, esto es lo que nos enseña la palabra, que usted y yo, cuando somos llamados a la iglesia, cuando somos llamados por el Señor, vamos a recibir del Espíritu Santo, porque dice la palabra que aquel día, cuando Samuel ungió a David, ¿sabe qué? Dice la palabra que el Espíritu de Jehová desde aquel día estaba sobre David. Amén. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene sobre tu vida, quizás te caiga, quizás no, quizás sienta un fuego, no sé cómo Dios se manifiesta sobre tu vida, pero el propósito de Dios es que esa unción te vaya llevando a un crecimiento, a un avance. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto pueden decir conmigo? El mismo Espíritu que estaba sobre David está sobre mí. Amén. Diga conmigo, el mismo Espíritu que estaba sobre David está sobre mí. Gloria a Dios. Entonces el mismo Espíritu que estaba sobre David te va a llevar al avance, te va a llevar al crecimiento. Porque es el mismo Espíritu y Dios tiene el mismo propósito en cuanto a darte un crecimiento. No quizás como en el caso específico de David, que Dios tenía un propósito de que él sea rey. A lo mejor tú no eres llamado para ser presidente de una nación, pero sí el mismo Espíritu te va a llevar a un avance. Amén. A un crecimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor tiene el propósito de que tú trasciendas de los límites locales. Dios tiene el propósito de que tú trasciendas los límites locales. Y yo quiero leerte un pasaje acá porque quiero mostrarte personas que fueron referentes, que fueron un referente